Bueno, yo le pido por favor que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto, Pablo tuvo que enfrentar el mismo problema que todos nosotros enfrentamos al tratar de alcanzar a los perdidos. Todos nosotros queremos tender un puente que nos permita llegar donde ellos están con la predicación de la palabra de Dios. Nosotros queremos ministrarle a los perdidos eficazmente la palabra de Dios. Pero Pablo sabía, mis hermanos, que los predicadores podemos fácilmente caer en una especie de trampa, en una trampa cultural que termine destruyendo la esencia misma del mensaje que estamos tratando de transmitir. En este caso particular, ya el hermano Guillermo Green habló de la afición de los griegos por la filosofía y la retórica. Es decir, el arte de la elocuencia, el arte de la argumentación eficaz. En los días del apóstol Pablo, los sofistas eran muy conocidos, fueron los primeros filósofos que enseñaron por paga. Los demás filósofos enseñaban por amor a la sabiduría, pero los sofistas eran maestros que no estaban preocupados por encontrar la verdad, porque de hecho eran cínicos con respecto a la verdad. Ellos más bien enseñaban a las personas a argumentar eficazmente para ganar la discusión. De hecho se cuenta que había un maestro sofista llamado Tisias que le enseña a su discípulo Corax todo lo que él sabía acerca de este proceso de argumentación eficaz, y al final del curso Corax le dice a Tisias: bueno, si tú me enseñaste bien, yo debería ser capaz de convencerte de que no te debo pagar el curso. Y si no te puedo convencer de que no debo pagarte el curso, entonces no debería pagártelo porque no me enseñaste bien. Eso es lo que se llama un sofisma. Es una argumentación que no tiene base, pero que es eficaz. Por supuesto, Tisias era el maestro. Así que Tisias le respondió diciendo: no. Si tú puedes convencerme de que no me debes pagar, entonces págame porque te enseñé bien. Y si no puedes convencerme, entonces págame porque no me convenciste. Eso es un sofisma. Y en los días de Pablo, las personas solían alinearse en torno a estos maestros de su preferencia. Habían escuelas y cada uno apoyaba a su gurú particular. El problema es que esto también alcanzó la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Corinto. Ese mismo espíritu sectario. Algunos miembros de la iglesia en Corinto habían desarrollado una especie de lealtad, una especie de admiración por ciertos predicadores, provocando una división interna en la iglesia. Noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahora Pablo explica por qué le está escribiendo esto: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Ven el espíritu: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pero Pablo les hace ver en el resto del capítulo 1 que esto era completamente absurdo.
Debido a la naturaleza del Evangelio, debido a la naturaleza de nuestra experiencia de salvación, no tenemos razón alguna para gloriarnos en los hombres, para gloriarnos en los predicadores, por la sencilla razón de que el poder del Evangelio no radica en el predicador. Fue debido a esa convicción que Pablo pudo mantenerse firme en su llamado, a pesar de las presiones culturales a su alrededor. Y eso es lo que se encuentra en el trasfondo de este capítulo 2 que acabo de leer, en los versículos 1 al 5, en el que Pablo nos muestra, y aquí yo voy a ser, hermano Green, reformado, 3 aspectos que caracterizaron su ministerio en Corinto. El primero fue su determinación a mantener a toda costa la integridad de su mensaje. La integridad de su mensaje. Como decíamos hace un momento, Pablo estaba consciente de que el mensaje del Evangelio no sería potable en Corinto. Dice en el capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo estaba consciente de eso. Sin embargo, Pablo no se dio a la tentación de contextualizar el mensaje al punto de perder su contenido, porque él había sido llamado a transmitir fielmente un mensaje que se le había confiado. Versículo 1 otra vez, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, noten el contexto, yo sé que este mensaje no iba a ser potable. Los griegos buscan sabiduría, los gentiles, los judíos quieren señales. Pero cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Y por el contexto nosotros podemos llegar a la conclusión de que Pablo no se está refiriendo aquí al testimonio que él daba acerca de Dios, sino más bien al testimonio dado por Dios mismo en las Escrituras. Y yo no tengo el tiempo ahora para poder ver todo el contexto del capítulo 2, pero es evidente que el testimonio de Dios es el testimonio que da Dios, es el testimonio que Dios ha revelado. De hecho, hay en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, un texto muy mal interpretado en las iglesias, cuando Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en muchas iglesias dicen: Pablo está hablando allí del cielo. No, yo no creo que Pablo esté hablando allí del cielo. Pablo está hablando de la revelación. Pablo está diciendo aquí: Dios ha dado un testimonio, Dios ha revelado un testimonio que nosotros conocemos por el Espíritu de Dios. Y cuando Pablo llegó a Corinto, llegó con la convicción de que el Cristo resucitado, que lo llamó a salvación en su camino a Damasco, le había encomendado ser el portavoz de ese mensaje celestial, de ese testimonio de Dios. Escuchen cómo Pablo lo dice más adelante en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17. Pablo dice aquí: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, ¿qué definición de lo que es la predicación? Nosotros estamos aquí de parte de Dios y estamos hablando delante de Dios. Y más adelante en el capítulo 5, versículo 20, Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahí, mis hermanos, cuál es nuestra identidad como ministros del Evangelio. Nosotros somos embajadores de Dios, y eso significa que nuestro Rey ha puesto un mensaje en nuestra boca que debemos proclamar tal como nos fue confiado, y eso independientemente de la reacción que ese mensaje pueda provocar en el auditorio. Primera a los Corintios capítulo 4, la misma idea. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado original. ¿No? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado popular. ¿No? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
fiel. Nosotros debemos manejar con precisión la palabra de Dios, como dice la Biblia de las Américas en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. El ministro del Evangelio debe estar completamente seguro al pararse en el púlpito de que él está entregando el mensaje de la Biblia. Y hermanos, no porque él cita un texto aquí y otro texto allá que parecen apoyar su opinión. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y estaba en una iglesia bautista fundamental, dispensacionalista, premilenialista y todo lo demás. Y yo me acuerdo que yo le comentaba a alguien que a mí me daba la impresión, era una impresión personal, pero a mí me daba la impresión de que los predicadores que nosotros escuchábamos, ellos escribían su mensaje, ellos tenían un mensaje que ellos querían predicar a la iglesia, y entonces ellos buscaban en la Biblia los versículos bíblicos que parecían apoyar el mensaje que ellos querían predicar. Y no fue sino hasta que en el año 1982, en una forma muy providencial, nosotros comenzamos a escuchar la predicación de John MacArthur. Y yo recuerdo perfectamente el impacto cuando yo veía a una persona exponiendo las escrituras, escuchando predicación expositiva. En mi mente y en mi corazón yo decía, eso tiene que ser predicación. Él está predicando la palabra de Dios. Hermanos, predicar la Biblia no es simplemente citar la Biblia, sino predicar un mensaje que ha sido extraído de las Escrituras a través de un estudio diligente, a través de una exégesis cuidadosa. Es por eso que la predicación ha sido definida como la proclamación, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Eso es predicación. Es la proclamación, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, muchos usan la Biblia como una especie de trampolín. Ellos citan un texto de las Escrituras y de inmediato saltan a dar sus opiniones personales o las últimas técnicas psicológicas que ayudan a sus oyentes con aquellas necesidades que ellos creen que son sus necesidades más urgentes. Una vez un predicador dijo, y escuchen esto porque es una frase interesante, un predicador dijo que el problema de los predicadores modernos es que no estamos respondiendo las preguntas que las personas están haciendo. Ese es el problema de los predicadores modernos. Bueno, hermanos, yo estoy completamente convencido de que uno de los grandes problemas de muchos predicadores modernos es precisamente el hecho de que hayan llegado a la conclusión de que ese es uno de los problemas de los predicadores modernos. Sí. Y esto no es un sofista, no es un sofismo. Mis hermanos, cuando los predicadores comenzamos a pensar que el propósito de la predicación es tratar de responder a las inquietudes particulares e individuales de nuestros oyentes, tarde o temprano terminaremos tergiversando la naturaleza misma de la predicación. Y lo triste es que muchos acuden a las iglesias con esa expectativa, que los predicadores sean relevantes. Esa es una palabra importante hoy. Que los predicadores sean relevantes. Por supuesto, definiendo relevancia en términos de, dime algo que sea útil para tener un buen matrimonio, criar buenos hijos y tener una vida emocional estable. O de lo contrario, no me interesa lo que tienes que decirme. Y yo creo que nosotros podemos hablar, de hecho el sábado en la iglesia Betania estábamos hablando acerca del matrimonio centrado en el Evangelio, estábamos hablando de la crianza de los hijos centrado en el Evangelio, pero mis hermanos, Dios no nos ha llamado a responder a las preguntas que los hombres están haciendo. Dios nos ha llamado a anunciar su testimonio. Ese es nuestro llamado, anunciar su testimonio. Escuchen lo que dice Juan capítulo 3 versículo 34, y es refiriéndose al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Amén. El que Dios envió. Y en Juan capítulo 7 versículo 16 dice el Señor, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquel que se limita a expresar sus propias opiniones en el púlpito está buscando su propia gloria.
Pero el que busca la gloria de Dios pone empeño en proclamar fielmente el mensaje que se le ha encomendado. Escuchen a Cristo otra vez, nuestro bendito Señor y Salvador. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! El Señor Jesucristo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Él está diciendo: lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me dijo que lo hablara. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos? No venimos al púlpito a compartir nuestras propias ideas, no venimos al púlpito a hablar de las últimas técnicas psicológicas para una vida plena y feliz. Mucho menos a entretener las personas con una charla amena o manipularlas con unas cuantas historias emotivas. Mis hermanos, si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, son predicadores que se dediquen en cuerpo y alma a interpretar, explicar y aplicar las sagradas Escrituras. La debilidad de la iglesia de nuestra generación en gran medida se debe a la debilidad de sus púlpitos. Un siervo de Dios dice lo siguiente al respecto: no es un secreto que la iglesia de Cristo carece por completo de buena salud en muchos lugares del mundo. Han venido languideciendo debido a que ha sido alimentada, como se diría en términos contemporáneos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales y preservativos artificiales que no alimentan de verdad. Como resultado, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a esta misma generación, que ha dado pasos agigantados para asegurar que su salud física no sea perjudicada por el consumo de alimentos o productos carcinógenos, o que de alguna manera sean nocivos para sus cuerpos físicos. Esta es una generación que se preocupa mucho por la dieta. Sin embargo, dice este autor, hay una hambruna espiritual a escala global que ha venido como resultado de la ausencia de una publicación genuina de la palabra de Dios. Ahora, Pablo fue todavía más específico y más explícito en nuestro texto. Y él define cuál es el contenido de ese testimonio de Dios. Él no se limita a decir en el versículo 1, así que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, eso no significa que durante los 18 meses que el apóstol Pablo estuvo en Corinto, él se limitó a predicar lo que nosotros llamaríamos hoy mensajes evangelísticos. Yo tengo la convicción de que cuando se predican en las iglesias, en muchas iglesias, sermones evangelísticos, los hermanos cierran sus oídos porque piensan, esto no es para mí, esto es para los inconversos. De hecho, cada vez que me subo a un avión, y me lo recordaba un hermano en estos días, cada vez que me subo a un avión pienso en eso, porque cuando oigo a la azafata diciendo, tomen la hebilla, la colocan en la correa, nadie le pone caso. Sobre el que ha viajado más de una vez, no le hace caso. Y hay muchos creyentes en las iglesias que cuando el pastor dice, voy a predicar el evangelio, ellos imaginan a la azafata diciendo, pongan el cinturón, y dice, yo no voy a oír eso. No, eso no significa que Pablo solo predicaba sermones evangelísticos. Lo que yo creo que Pablo está diciendo aquí es que toda su predicación giraba en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz. Nada habría de comprometer el lugar central del Cristo crucificado, no importa de qué hablara el apóstol Pablo. Si hablaba en Efesios capítulo 4 versículo 30, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, antes bien sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo se las arreglaba para llegar a Cristo de alguna manera.
Vamos a hablar del matrimonio, qué bueno. Vamos a hablar de la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Vamos a hablar de las ofrendas. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Yo no puedo hablar de nada sin hablar de Jesucristo. Es Cristo y este crucificado. Martín Lutero dijo una vez que él predicaba como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, como si hubiera resucitado de entre los muertos hoy y como si fuese a regresar mañana. Y en otro lugar añadió: siempre lo predicamos a Él, al verdadero Dios y hombre que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Puede que esto parezca monótono y limitado, destinado a agotarse pronto, pero nunca alcanzaremos el final del mismo. Ahora, Pablo no solamente se preocupó por mantener la integridad de su mensaje, sino que también Pablo se preocupó por mantener o porque el contenido de su predicación determinara el estilo de su ministerio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la integridad de su mensaje. Veamos ahora en segundo lugar la integridad en la metodología. La integridad en la metodología. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que el hombre está dañado por causa de su pecado, que Dios tuvo que venir al mundo a rescatarlo. Espiritualmente hablando, el hombre es tan impotente como un cadáver en lo que respecta a la salvación de su alma. ¿Qué hizo Dios para resolver ese problema? Envió a su propio Hijo a ocupar nuestro lugar, viviendo la vida de perfecta obediencia que nosotros no hubiésemos podido vivir, y muriendo en la cruz del Calvario la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Y a través de esa cruz, Jesucristo compró arrepentimiento, fe, regeneración y todo lo demás para aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo reacciona el hombre incrédulo cuando escucha ese mensaje? Lo rechaza como la más grande tontería y como la más grande necedad. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, a pesar de la reacción del hombre natural a la predicación del Evangelio, ese es el instrumento que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores. En el capítulo 1, versículo 21, Pablo dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, mis hermanos, no importa qué tan elocuente pueda ser un predicador, no importa cuán atractiva pueda ser su personalidad, si no predica el Evangelio, ningún pecador será salvo. Porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvar. Es por eso que Pablo decidió mantener su metodología lo mismo que su mensaje, sin importar las reacciones adversas que eso pudiera levantar en los oyentes. Noten una vez más el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ese es el contenido, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está la metodología. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo dice: yo me cuidé de eso. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, que Pablo fuera un predicador incompetente. Pero él decidió de manera intencional no solo proclamar lo que había sucedido en esa cruz, sino también aplicar ese mismo instrumento de muerte a su propia vida y a su propio ministerio cada día. ¿Cómo? Evitando hacer un despliegue de su capacidad de oratoria o de su capacidad intelectual para no llamar la atención sobre sí mismo. En otras palabras, Pablo no trató de ganarse el respeto de los corintios haciendo uso de ese estilo retórico que tanto fascinaba a los griegos, porque él sabía que eso tiende a enfocar la atención de la gente en el mensajero, no en el mensaje.
Queridos hermanos, el poder del Evangelio se manifiesta humillando al pecador y exaltando al Salvador. Por eso es tan incongruente que un predicador del Evangelio se dedique a hacer un despliegue de elocuencia o de profundidad intelectual para llamar la atención sobre sí mismo. ¿Saben por qué? Porque el efecto que ese tipo de predicación produce es totalmente contrario a lo que el Evangelio está supuesto a producir. Noten una vez más el capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, ¿por qué se hace vana la cruz de Cristo cuando el predicador hace un despliegue ostentoso de sabiduría y de elocuencia? ¿Por qué? Porque cultiva el orgullo que el Evangelio debe destruir para que el pecador pueda ser salvo. Hace vana la cruz, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios para salvación se manifiesta cuando la cruz nos humilla. Amén. Pero precisamente por eso, el mensaje de la cruz no solo debe ser transmitido con integridad en su contenido, sino también en su forma. Porque hay una forma de predicar el evangelio de la cruz que esconde la cruz y alimenta la soberbia del hombre. Eso puede explicar en parte la actitud con la que Pablo llegó a Corinto. En el capítulo 2, versículo 3 dice: yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y puede ser que Pablo se esté refiriendo ahí al hecho de que en Corinto él tenía temor por su vida. De hecho, el Señor tuvo que aparecérsele a Pablo en visión y decirle: no temas, sino hables. Habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que ese temor y temblor puede referirse a esto, pero también puede referirse a lo inadecuado que Pablo se sentía para la tarea que se le había encomendado. O incluso al temor que Pablo tenía de usar la predicación como un vehículo de autopromoción. El punto es que Pablo no llegó a Corinto con una actitud triunfalista, sino confiando plenamente en el poder de Dios y no en su capacidad de oratoria o su formidable capacidad intelectual, porque Pablo tenía una formidable capacidad intelectual. Noten el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía que hay muchas formas inadecuadas de persuadir a un auditorio. Por eso, como dice un comentarista, él tomó la determinación de proveer una ventana transparente hacia la cruz y no hacer un espectáculo de sí mismo. Y por favor, hermanos, no me malentiendan. A lo largo de la historia de la iglesia, a Dios le ha placido levantar predicadores poderosos con una capacidad inusual para persuadir a las personas con el mensaje del evangelio, pero su meta no era ser populares, su meta era ser fieles, y Dios soberanamente decidió bendecir sus ministerios en una forma inusual. Pero lo que Pablo se rehusó a hacer en Corinto fue tratar de ganar la aprobación de la gente dándoles lo que ellos querían en vez de darles lo que realmente necesitaban. Porque Pablo sabía que es a través de ese mensaje de la cruz que los judíos y los griegos despreciaban que Dios manifiesta su poder para salvar a los pecadores y edificar a la iglesia. Ese mismo mensaje. Miren, mis hermanos, no existe ninguna forma de persuasión humana, no existe una oratoria tan elocuente que pueda hacer más poderoso el mensaje del evangelio. No existe. Alguien dijo muy acertadamente, me encanta esta cita: la palabra de Dios es la fuerza más potente de todo el universo. La fuerza más potente de todo el universo. Así que yo no puedo hacer más poderoso el mensaje del evangelio.
Ahora, sí hay muchas maneras en que un predicador puede enterrar ese poder en una maraña de argumentos humanos y de palabras sofisticadas. Mis hermanos, nuestras opiniones personales no son vivas y eficaces ni más cortantes que toda espada de dos filos. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí. ¿Saben cuál es el problema con esto, hermanos? Que ese tipo de predicación pragmática, donde se pone a un lado el evangelio y se trata de responder las necesidades que la gente tiene, suele atraer a las personas. Y yo escucho a mucha gente que dice: me encanta ese predicador. Me encanta porque las cosas que dice son tan relevantes y tan prácticas para los problemas que yo enfrento cada día. Él sí responde las inquietudes de mi corazón. Y por favor, no me malentiendan otra vez. La Biblia tiene mucho que decir para nuestra vida aquí y ahora. Pero hay una enorme diferencia entre un predicador del evangelio y Deepak Chopra o cualquier otro conferencista de autoayuda y motivación. Y es que el predicador del evangelio te lleva a ver cualquier problema a la luz del evangelio. Y sobre todas las cosas, lo que es todavía más crucial, nunca va a relegar el mensaje del evangelio a un segundo plano para tratar de resolver los problemas que la gente cree tener como sus necesidades más urgentes. No podemos dejar de proclamar a Cristo y a este crucificado, porque ese poder de Dios que lo cambia todo en nuestras vidas emana del evangelio de la cruz. Una vez más, capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo quería ver ese poder del Espíritu en acción. Y él sabía que ese poder se manifiesta en el contexto de la predicación del evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí van a predicar ellos el evangelio de Cristo. Y ustedes van a recibir poder para hacer eso. Pero hay una cosa más en nuestro texto, y con esto concluyo. Ya vimos la integridad del contenido del mensaje, ya vimos la integridad de la metodología de Pablo, pero veamos ahora en tercer lugar la integridad de su motivación. La integridad de su motivación, versículo 5. Luego de decir todo esto, dice Pablo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué Pablo rechazó tajantemente el pragmatismo en la predicación? Aquí está la respuesta. Porque su meta era edificar la fe de los creyentes en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Pablo no quería que estos creyentes dependieran de sus buenos consejos para vivir una vida plena y dichosa. Él quería que ellos descansaran plenamente en el poder de Dios manifestado en Cristo. Y no olviden que esa clase de fe, como leyó nuestro hermano, esa clase de fe proviene del oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que dije esto en una de las conferencias pasadas, no me acuerdo en cuál. Pero cuando yo era nuevo creyente y leía Romanos 10:17, me traía mucho problema. Porque el texto yo no lo podía entender. Dice: la fe viene por el oír. Si el texto siguiera diciendo: la fe viene por el oír la palabra de Dios, para mí sería fácil de entender. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice: la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Más adelante, estudiando mi Biblia, me di cuenta que lo que Pablo está diciendo allí es: nadie se va a convertir a menos que escuche la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
La fe viene por el oír, esa voz. Nadie puede creer en aquel a quien no ha oído, como dice otra versión de Romanos 10. Y ese oír la voz de Cristo viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios fielmente, en una forma sorprendente, el Espíritu Santo trae la voz de Cristo al corazón de la persona. Cristo es poder de Dios. Mis hermanos, yo no quiero ser simplista con lo que yo voy a decir ahora, pero lo que nuestros oyentes necesitan más que ninguna otra cosa, sean creyentes o incrédulos, sea cual sea el problema por lo que estén atravesando, es que los guiemos a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, que le mostremos a Cristo, no como un entrenador personal que puede proveernos una buena estrategia para vivir tu buena vida ahora. Tu mejor vida, perdón. Joel Osteen y compañía. No como Cristo no es un entrenador personal. Es un poderoso Salvador. Amén. Que obtuvo una victoria aplastante sobre el pecado y sobre las huestes de maldad al morir para nuestra salvación en la cruz del Calvario. Ese tipo de predicación que se enfoca primariamente en la solución de problemas prácticos, ¿saben lo que produce a la larga? Personas dependientes del predicador. Los gurús que saben todo lo que tienen que saber para tu mejor vida ahora. La predicación que lleva a los hombres a Cristo produce hombres que en dependencia de Él pueden enfrentar adecuadamente cualquier problema de la vida. Amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Llévalos a Cristo. No los lleves a depender de ti, llévalos a Cristo. Escuchen una vez más cómo Pablo presenta a Cristo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Me encanta como Jim Sharix, que escribió recientemente un libro sobre la pasión en la predicación, él explica el contenido de este texto diciendo: el mensaje del Cristo crucificado, tal cual es revelado en las Escrituras, es potenciado con un poder sobrenatural que cambia vidas. Y más adelante le añade: nunca se intentó que el Evangelio fuera meramente un buen consejo para decirme cómo navegar a través de los problemas diarios de la vida. Tampoco es simplemente un mensaje acerca del poder de Dios. Es el poder de Dios. Y todos conocemos la declaración de Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sin embargo, muchas veces negamos en la práctica, hermanos, lo que decimos creer con nuestras cabezas. Queridos pastores y predicadores, no diluyamos el Evangelio, no ocultemos el Evangelio entre los escombros de la sabiduría humana en nuestro afán por ser prácticos, por ser relevantes. Yo creo que debemos ser prácticos y yo creo que debemos ser relevantes en nuestra predicación, pero ¿saben qué? Es el Evangelio lo que determina esa relevancia, y es el Evangelio lo que gobierna las aplicaciones. Permítame poner un ejemplo antes de concluir. Mateo 4. No creo que tenga nadie que buscar aquí Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Allí tenemos a Cristo enfrentando la tentación en el monte. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado a través de mis 36 años de ser creyente varios sermones basados en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 y los otros relatos paralelos de los evangelios. En este relato definitivamente nosotros encontramos un ejemplo fabuloso de cómo enfrentar las tentaciones. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice claramente que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que no hay problema en presentar a Jesús como el ejemplo que nosotros debemos seguir para saber cómo enfrentar las tentaciones. Ahora mi pregunta es: ¿qué es lo más importante que nos enseña Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11? ¿Es simplemente darnos algunas
algunos ejemplos prácticos de cómo vencer la tentación? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que lo más importante que nosotros encontramos en este pasaje es algo de lo que rara vez se habla al predicar de ese pasaje, y es la victoria de Cristo sobre Satanás como el segundo Adán. Amén. O sea, el centro de ese pasaje es que así como Adán y Eva se enfrentaron con Satanás en el huerto del Edén en una situación completamente favorable para ellos, Cristo como el segundo Adán, como hombre, enfrentó al diablo en el desierto con 40 días de ayuno, y él como hombre venció al diablo como nuestro representante. Amén. Ahora bien, el punto es este: nuestros oyentes necesitan saber cómo enfrentar las tentaciones de una manera práctica, pero ellos no podrán hacer eso, si no entienden primero lo que Cristo logró en la cruz, si no entienden que la victoria de Cristo es nuestra victoria sobre el pecado, no lo podrán hacer. Amén. Queridos hermanos, el gran anhelo de nuestros corazones debe ser que nuestros oyentes sean expuestos al poder omnipotente de Dios que actúa en el Evangelio, para que nuestro Señor Jesucristo sea más ampliamente glorificado en la salvación de los pecadores y en la santificación de su pueblo. Recuerden una vez más las palabras del Señor en Juan 7:18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. La gran preocupación de Pablo no era únicamente el bienestar espiritual de las almas a las que él ministraba, y es obvio que Pablo estaba preocupado por las almas a las cuales él ministraba. Pablo quería hacerle bien a sus oyentes, pero ¿saben cuál era la gran preocupación de Pablo con la predicación? Que Cristo se llevara toda la gloria. Si nosotros leemos solamente 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, y no lo leemos a través del capítulo 1, vamos a perder algo. Escuchen ahora el texto, pero desde unos versículos antes. Dice en el capítulo 1, versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, ¿ven la conexión? La gran preocupación de Pablo es: yo quiero que Jesús se lleve toda la gloria. Y si Jesús se lleva la gloria, las almas de nuestros oyentes serán bendecidas. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantener la integridad de nuestra predicación por el bien de las almas a las que ministramos, pero sobre todas las cosas para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda honra, toda alabanza y todo honor. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el Evangelio, y sobre todo, gracias por ese gran Salvador que el Evangelio anuncia. Padre, ayúdanos. Mira a los hombres que estamos aquí. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que hasta el fin de nuestros días hablemos una sola cosa: Cristo, Cristo, Cristo y este crucificado. Padre, bendícenos en estos días. Alimenta nuestras almas. Instrúyenos, corrígenos, aliéntanos. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.